Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de Lenguaje Ensamblador, en particular sobre procedimientos. Para la lección de hoy tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje. Saber cómo funcionan las operaciones de entrada y salida en el lenguaje ensamblador. Saber sobre el funcionamiento de la pila en tiempo de ejecución, el mecanismo fundamental para llamar a las subrutinas y regresar de ellas. Aprender a dividir programas extensos en subrutinas modulares y aprender acerca de los diagramas de flujo, que son herramientas gráficas que representan la lógica de un programa. Ahora comencemos con la pregunta, ¿qué es una biblioteca de enlace? Una biblioteca de enlace es un archivo que contiene procedimientos o subrutinas ensamblados en código máquina. Una biblioteca de enlace contiene uno o más archivos de código fuente, los cuales se ensamblan en archivos de código objeto. El código fuente del programa debe contener una directiva proto que identifique al procedimiento en esta forma. Nombre de procedimiento seguido de proto. Una instrucción call ejecuta el procedimiento, llamándolo de esta manera. Cuando el programa se ensambla, el ensamblador deja la dirección de destino de la instrucción call en blanco, sabiendo que el enlazador la llenará. El enlazador busca a la rutina en la biblioteca de enlace y copia las instrucciones de máquina apropiadas de la biblioteca en el archivo ejecutable del programa. Además, inserta la dirección de la rutina en la instrucción call. Si un procedimiento que es llamado no se encuentra en la biblioteca de enlace, el enlazador genera un mensaje de error y no genera un archivo ejecutable. El archivo kernel32.lib, que forma parte del kit de desarrollo de software de la plataforma Microsoft Windows, contiene información de enlace para las funciones del sistema que se encuentran en un archivo llamado kernel32.dll. Este archivo es una parte fundamental de MS Windows y se le conoce como biblioteca de vínculos dinámicos. Contiene funciones ejecutables que se encargan de las operaciones de entrada y salida basadas en caracteres. En la siguiente figura se muestra cómo la biblioteca kernel32.lib constituye un puente para kernel32.dll. El libro de Irving cuenta con una biblioteca donde se define una serie de procedimientos para aplicaciones de 16 y 32 bits. La lista es extensa, por lo que se recomienda su estudio para el uso en futuros programas. En la siguiente tabla podemos observar los procedimientos más utilizados de la biblioteca Irving 32. En el capítulo 5.3.2 de Irving podemos encontrar una descripción de los procedimientos individuales, en caso de ser necesario utilizarlos en el futuro. Los procedimientos en general y los de Irving 32 pueden escribir su salida a la ventana de consola. Sin embargo, estos pueden ser redireccionados a otros lugares. Supongamos que un programa ejemplo.exe escribe a la salida estándar. Es posible redireccionar tanto la entrada como la salida del procedimiento. Es posible redirigir la salida de un archivo llamado salida.txt de esta manera. Si el mismo programa lee la entrada desde el teclado, el cual es la entrada estándar, podemos decirle que lea su entrada desde un archivo entrada.txt. Asimismo, es posible redirigir tanto la entrada como la salida con un solo comando. Es posible enviar la salida estándar desde proc1.exe a la entrada estándar de proc2.exe utilizando el símbolo de canalización o pipelining, que es una raya vertical. Es posible además enviar la salida estándar desde proc1.exe a la entrada estándar de proc2.exe y enviar la salida de proc2.exe a un archivo llamado salida.txt. Finalmente, proc1.exe puede leer la entrada desde entrada.txt y enviar su salida a proc2.exe, que a su vez puede enviar su salida a salida.txt. Veamos que los nombres de estos programas y archivos son arbitrarios y podrían cambiar. Ahora veamos el concepto de pila. Imagine una pila de platos donde se va colocando un nuevo plato encima del último que se había colocado.
Si queremos sacar un plato de la pila, lo más fácil es sacar el de la parte superior o el último que fue agregado. Es posible seguir agregando siempre más platos y se hace siempre encima del último. A este tipo de estructura, que tiene un comportamiento en el que el último en entrar es el primero en salir, o LIFO por sus siglas en inglés. Note que esta pila es un tipo muy general de una estructura de datos u objeto abstracto que puede ser utilizada para muchos propósitos. Para lo que nos interesa, hablaremos de la pila en tiempo de ejecución, que es el mecanismo del CPU para llamar a los procedimientos y regresar de ellos. Se le llamará simplemente como pila. La pila en tiempo de ejecución es un arreglo de memoria que el CPU administra directamente mediante el uso de dos registros, SS, que es el Stack Segment, y ESP, que es el Extended Stack Pointer. En modo protegido, el registro SS guarda un apuntador a un descriptor de segmento y no se modifica en los programas de usuario. El registro ESP guarda un desplazamiento de 32 bits hacia alguna ubicación en la pila. Muy raras veces es necesario manipular el registro ESP en forma directa. En vez de ello, se modifica de manera indirecta mediante las instrucciones tales como call, read, push y pop que veremos más adelante. El registro apuntador de pila o ESP apunta al último entero que se va a agregar o meter a la pila. Para demostrar esto, veamos una pila que contiene únicamente un valor. El registro ESP contiene el número hexadecimal 1000. El desplazamiento del valor más reciente que se metió a la pila fue 6. Cada posición de la pila en esta figura contiene 32 bits, que es el caso cuando el programa se ejecuta en modo protegido. En el modo de direccionamiento real de 16 bits, el registro SP apunta al valor más reciente que se metió a la pila y las entradas de la pila son, por lo general, de 16 bits de longitud. Una operación push de 32 bits decrementa el apuntador de la pila por 4 y copia un valor a la ubicación en la pila a la que apunta el apuntador. Observe que la pila en tiempo de ejecución siempre crece hacia abajo en la memoria, siguiendo el principio de último en entrar, primero en salir. Antes de la operación push, ESP es 1000 hexadecimal. Después de push, ESP es 0FFC hexadecimal y el valor ingresado en la pila es A5 hexadecimal. Aquí se muestra la pila después de ingresar dos valores más. Observemos que entonces el puntero de la pila va decreciendo conforme se van agregando valores a la pila. Y al irlo sacando, vamos regresando hacia las direcciones de memoria más superiores. Una operación pop elimina un valor de la pila y lo copia a un registro o ubicación de memoria. Después de sacar el valor de la pila, el apuntador de la pila se incrementa para apuntar a la siguiente ubicación más alta en la pila. El área de la pila debajo de ESP está lógicamente vacía y se sobreescribirá la próxima vez que el programa actual ejecute cualquier instrucción para meter un valor nuevo en la pila. Habiendo visto el concepto básico de la pila y sus operaciones más fundamentales que son push y pop, veamos ahora cuál es el uso de la misma en tiempo de ejecución. Una pila es un área de almacenamiento temporal conveniente para los registros cuando se utilizan para más de un propósito. Después de modificarlos pueden restaurarse a sus valores originales. Cuando se ejecuta la instrucción call, el CPU almacena la dirección de retorno del procedimiento actual en la pila. Al llamar a un procedimiento, es común que se le pasen valores de entrada llamados argumentos, los cuales se meten en la pila. Y la pila proporciona un área de almacenamiento temporal para las variables locales dentro de los procedimientos. Veamos ahora la instrucción push. La instrucción push primero decrementa a ESP y después copia un operando de origen de 16 o 32 bits en la pila. Un operando de 16 bits hace que ESP se decremente por 2 y un operando de 32 bits hace que ESP se decremente por 4. Hay tres formatos para la instrucción. En modo de direccionamiento protegido, los valores inmediatos son de 32 bits. En modo de direccionamiento real, los valores inmediatos son de 16 bits de manera predeterminada, a menos que se utilice la directiva del procesador .386 o superior. La instrucción pop
Primero copia el contenido del elemento de la pila al que apunta ESP, en un operando de destino de 16 o 32 bits, y después incrementa ESP. Si el operando es de 16 bits, ESP se incrementa por 2, y si el operando es de 32 bits, ESP se incrementa por 4. La instrucción pushFD mete el registro eFlags de 32 bits en la pila y popfd saca el valor de la pila y lo mete en eFlags. Al utilizar instrucciones de este tipo, hay que asegurarnos de que la ruta de ejecución del programa no ignore a la instrucción popfd. Cuando se modifica un programa después de cierto tiempo, puede ser difícil recordar en dónde se encuentran todas las instrucciones que meten y sacan del stack, por lo que es importante comentar esas instrucciones de manera apropiada. Una manera menos propensa a errores de guardar y restaurar las banderas es meterlas en la pila e inmediatamente después sacarlas y colocarlas en una variable. La instrucción pushAD mete todos los registros de propósito general de 32 bits en la pila en el siguiente orden: EAX, SX, EDX, EBX, ESP, su valor antes de ejecutar pushadd, EBP, ESI y EDI. La instrucción popadd saca los mismos registros de la pila en el orden inverso. Las instrucciones pusha y popa funcionan de igual manera, pero con los registros de 16 bits. Si escribe un procedimiento para modificar varios registros de 32 bits, se recomienda utilizar pushadd al principio del procedimiento y popadd al final para guardar y restaurar los registros. Es importante mencionar una excepción al ejemplo anterior. Los procedimientos que devuelven resultados en uno o más registros no deben utilizar pusha y pushadd. Aprendimos desde el uso de programación de alto nivel que es útil dividir los programas en subrutinas. Una de las máximas en la ingeniería es la frase divide y vencerás, por lo que siempre es útil y necesario dividir un problema mayor en un conjunto de problemas menores. En el lenguaje ensamblador, por lo regular, usamos el término procedimiento para indicar una subrutina. En otros lenguajes, a las subrutinas se les llama métodos o funciones. Podemos definir a un procedimiento como un bloque de instrucciones con nombre, que termina en una instrucción de retorno. Para declarar un procedimiento se utilizan las directivas proc y endp. Se le debe asignar un nombre o identificador válido al procedimiento. El procedimiento principal o de inicio de programa es llamado comúnmente main, pero es posible declarar una subrutina con otro nombre, pero se debe terminar con la instrucción ret, la cual obliga al CPU a regresar a la ubicación desde la que se llamó al procedimiento. El procedimiento llamado suma de calcula la suma de tres enteros de 32 bits. Se asume en este ejemplo que se asignan enteros relevantes a los registros EAX, EBX y ESX antes de llamar al procedimiento. Este procedimiento no devuelve un valor exactamente, pero en su llamado cambia el registro EAX. En un entorno de trabajo colaborativo, como lo es usual en el desarrollo de software, es no solo un buen hábito, sino también una práctica mandatoria de agregar documentación clara y sencilla de los detalles del programa. Por ejemplo, una descripción de todas las tareas que realiza el procedimiento, una lista de los parámetros de entrada y su uso etiquetados mediante una palabra como recibe o input, una descripción de los valores devueltos por el procedimiento etiquetados mediante una palabra como devuelve o output, y una lista de los requerimientos especiales conocidos como condiciones previas que deben satisfacerse para poder llamar al procedimiento. La instrucción call llama a un procedimiento para lo cual dirige al procesador para que empiece la ejecución en una nueva ubicación de memoria. El procedimiento utiliza una instrucción ret o retorno del procedimiento para regresar al procesador al punto en el programa en el que se llamó al procedimiento. La instrucción call mete su dirección de retorno en la pila y copia la dirección del procedimiento al que se llamó en el apuntador de instrucciones. Cuando el procedimiento está listo para regresar, su instrucción ret saca la dirección de retorno de la pila y la coloca en el apuntador de instrucciones. En modo de 32 bits, el CPU ejecuta la instrucción en la memoria a la que apunta EIP,
o el registro apuntador de instrucciones. En modo de 16 bits y P apunta a la instrucción. Supongamos que en el main una instrucción call se encuentra en el desplazamiento 20 hexadecimal. Por lo general, esta instrucción requiere 5 bytes de código máquina, por lo que la siguiente instrucción, mob en este caso, se encuentra en el desplazamiento 25. Ahora, suponga que la primera instrucción ejecutable en la rutina mi_sub se encuentra en el desplazamiento 40. Cuando se ejecuta la instrucción call, la dirección que sigue después de la llamada, que en este caso sería 25, se mete en la pila. Y la dirección de mi_sub se carga en el registro EIP. Todas las instrucciones en mi_sub se ejecutan hasta su instrucción ret. Cuando se ejecuta la instrucción ret, el valor en la pila al que apunta ESP se saca y se coloca en EIP. En el paso 2, ESP se decrementa de manera que apunta al valor anterior en la pila. Una llamada a procedimiento anidada ocurre cuando un procedimiento al cual se llamó hace una llamada a otro procedimiento antes de que el primer procedimiento regrese. Suponga que main llama a un procedimiento llamado sub1. Mientras sub1 se ejecuta, hace una llamada al procedimiento sub2. Mientras sub2 se ejecuta, hace una llamada al procedimiento sub3, como se observa en esta figura. Cuando se ejecuta la instrucción ret, al final de sub, se saca el valor que hay en la pila, apuntado por el registro ESP, y se coloca en el apuntador de instrucciones. Esto hace que la ejecución continúe en la instrucción que va después de la instrucción que llama a sub3, que en este caso es esta instrucción. El siguiente diagrama muestra la pila justo antes de que se ejecute el retorno de sub3. Después del retorno, ESP apunta a la siguiente entrada más alta en la pila. Cuando la instrucción ret al final de sub2 está a punto de ejecutarse, la pila aparece como se muestra en esta figura. Por último, cuando sub1 regresa, se saca de la pila el valor del registro ESP y se coloca en el apuntador de instrucciones, y la ejecución se reanuda en main. Es evidente que la pila en sí demuestra ser un dispositivo útil para recordar información, incluyendo las llamadas a procedimientos anidadas. En general, las estructuras tipo pila se utilizan en situaciones en las que los programas deben volver a trazar sus pasos en un orden específico. Un diagrama de flujo es una manera bien establecida de diagramar la lógica de un programa. Cada figura en un diagrama de flujo representa un solo paso lógico y las líneas con flechas que conectan a las figuras muestran el orden de los pasos lógicos. Las notaciones de texto como sí o no se agregan a un lado de los símbolos de decisión para mostrar las direcciones de las bifurcaciones. Las instrucciones no necesitan tener una sintaxis correcta. Por ejemplo, podríamos sumar 1 a CX usando cualquiera de estos símbolos. Antes de ver el diseño de una rutina sencilla mediante el uso de diagramas de flujo, veamos el uso del operador uses. Este operador, junto con la directiva proc, permite presentar los nombres de todos los registros que se modifican dentro de un procedimiento. Uses indica al ensamblador que debe hacer dos cosas. Primero, debe generar instrucciones push que guarden los registros en la pila al principio del procedimiento. Después, debe generar instrucciones pop para restaurar los valores de los registros al final del procedimiento. El operador uses va inmediatamente después de proc y va seguido de una lista de registros en la misma línea, separados por espacios o tabuladores, no por comas. Finalmente, veamos una rutina sencilla que suma los valores de un arreglo. Se indica que el procedimiento utiliza los registros ESI y SX. En este caso, ESI apunta a la dirección del inicio del arreglo y SX contiene el tamaño del mismo. Para eso se realiza un push de estos dos registros para guardar sus valores previos y seguidamente el registro EAX es inicializado en 0 para guardar las sumas de los valores del arreglo. Seguidamente se entra en el ciclo L1, el cual suma el valor al que apunta ESI, que es un dato del arreglo.
Se le suma 4 a la dirección ya que estamos trabajando con registros de 32 bits. El CPU le resta automáticamente 1 al contador en SX y continúa el ciclo hasta que SX sea igual a 0. En este momento se retorna el procedimiento y se hace pop de los registros ESI y SX. Con esto llegamos al final de la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.